con Dios. Y nos emociona esto que dice Jesús. Acá dice, de cierto les digo. El ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. Una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Pongan atención a eso. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita sin que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Así que tenemos acá uno de los capítulos lindos del Evangelio de Juan. La verdad es que todos son lindos, pero en este capítulo vemos cómo Jesús anuncia que Él está para cuidarnos, que Él es el pastor de las ovejas. Y empieza haciendo esta analogía entre su función y nosotros como ovejas. Y sé que en la actualidad no es tan popular ser oveja. De repente va a ver usted rótulos y aún publicidad de empresas que dicen oveja nunca, yo no quiero ser oveja. Y está bien si está con el pastor equivocado, pero si es con Jesús, usted sí quiere ser oveja de Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características? En primer lugar, si somos ovejas de Jesús, hemos aprendido a escuchar su voz y lo reconocemos. Les cuento que tengo un amigo en Costa Rica que se llama Gerardo Alan y él tiene unas ovejas como un negocio. Y me cuenta que las ovejas son de él, pero él tiene un cuidador, un pastor de las ovejas. Y cuando van él va a ver sus ovejas, le dice al pastor, mira, quiero ver cómo son las ovejas. Y el pastor hace un ruido con la boca. Y no sé si me va a salir, pero es como algo así. Y dice que las ovejas vienen inmediatamente cuando él las llama. Entonces, mi amigo, que es el dueño de las ovejas, trata de hacer lo mismo y no le hacen caso, fíjate. Y le hacen exactamente igual y no le hacen caso. Pero cuando el que les da de comer las llama, ellos lo identifican. Y eso es muy ilustrativo porque eso es lo que dice Jesús acá. Mis ovejas oyen mi voz y entonces me siguen. Y una de las cosas importantes es que para disfrutar las bendiciones de ser seguidor de Jesús, tenemos que aprender a escuchar su voz, porque en la medida que sigamos su voz y aprovechemos su guianza, sus indicaciones, nos va a ir bien. Y en la medida que ignoremos su voz, nos vamos a meter en problemas. Por eso es tan importante que al leer Juan capítulo 10, nosotros pensemos, Señor, he aprendido a escuchar tu voz, porque esa es la clave de la vida cristiana, dejarse guiar por el Señor. Y por otro lado, ser religioso, ir a la iglesia, pero no tener esa guianza por el Señor, no tener el privilegio de escucharlo,
nos hace como cualquier otra persona, solo que somos religiosos. Así que el desafío consiste en aprender a identificar la voz de Jesús como nuestro pastor, ¿verdad? A mí me gustan las alegorías que usa Jesús. Este libro en especial, ¿saben qué? El libro que estamos terminando hoy, me hablaba mi mamá por teléfono y me decía, negra, qué buen libro. Y yo le digo, gorda, hay que leer. Yo lo he tenido que leer 2, 3 veces la misma cosa para entender. O sea, es un libro bastante profundo porque aquí John MacArthur profundiza mucho, es un estudioso de la Biblia, profundiza mucho acerca de lo que está diciendo Jesús y te pone en contexto de dónde están. Palestina no era de agricultura, era de ovejas. Guatemala tal vez es más de vacas, también de agricultura, pero más de vacas. Y yo les quería contar algo, Ronnie, a raíz de lo que estás diciendo de las ovejas, porque mi abuelo tenía vacas. Las vacas son distintas a las ovejas, pero había un fenómeno que yo observaba, que cuando mi abuelo salía a darle de comer a las vacas, él hacía y todas las vacas se juntaban de donde estuvieran. Y cuando mi abuela hacía eran unos ruidos extraños, también todas las vacas. Y una vez, el tío de mi mamá, el tío Raúl, tenía vacas y vivía en el Amatillo. Y cuando él murió, yo vi una cosa rarísima, Ronnie. Es una cosa, yo no creo mucho en lo que me cuentan, pero lo que les cuento es la verdad porque yo estaba ahí. Yo lo vi. Pues resulta que trasladan a mi tío en su caja de muerto para irlo a enterrar y en el camino, así en el pueblo, en la orilla de la carretera, yo veo cómo las vacas empiezan a juntar y era una cosa tan rara. En toda la orilla del cerco, las vacas decían mu, mu, mu. Como vitoreando. Como lamentando. Era una valla fúnebre de los animales. Y yo le decía a mi mamá, ¿tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Y mi mamá me decía, así qué cosa tan rara. Yo lo vi, por eso se los cuento. Pero veo esa conexión porque entre los animales, con quien está pastoreando a los animales. Claro. O sea, ahí no iba cualquiera para esas vacas. O sea, ahí va mi tío Raúl. Y entonces veo yo cómo Jesús hace esta alegoría de que Él es el buen pastor. O sea, no es cualquiera. No solo es el buen pastor, sino es el que da la vida por las ovejas y es no solo eso, sino la puerta. O sea, cuando nosotros le ponemos atención a lo que está diciendo Jesús, es lo que tú estás diciendo, Ronnie. Nosotros no podemos quedar igual. No podemos estar de una vida independiente a nuestro pastor como ovejas. Y es que si no aprendemos a escuchar la voz del Señor y que Él nos guíe, no hemos descubierto la belleza de la vida cristiana, ¿verdad? No sé, yo quisiera hacer una observación porque cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo no entendí este pasaje de ustedes, porque fíjate que dice, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Es que una puerta o salís, hallas pastos y luego regresás. Yo no entendía la figura hasta que el Señor me mostró que esto es lo que hacía David. Jesús es la puerta para la presencia de Dios. Entonces, cuando David iba a enfrentar a un enemigo, entraba, pedía el efod, entraba a la presencia de Dios, Dios le daba instrucciones y salía con la estrategia hecha. Y eso es lo que está diciendo Jesús. El que por mí entra, ¿a dónde? A la presencia de Dios, entrará, recibirá instrucciones, saldrá y entonces va a encontrar pastos. Para la oveja lo importante es pastos. Para nosotros, ¿qué es? Tenemos necesidades de todos los días, de repente generar los recursos, tomar una decisión. Tenemos que aprender a entrar a la presencia de Dios a través de Jesús, que es la puerta, recibir las instrucciones y entonces vamos a tener éxito Ronnie, en lo que hagamos. Y a veces ¿verdad? hay como un poco de confusión en que la puerta no es Jesús, sino alguien más o algo más. Sí, pues, exacto. Que Sí. queremos entrar a Dios por medio de Así algo más. es. Y acá está muy claro que es Jesús. Es Jesús. Y que las ovejas no pueden hacer nada por comprar, por pagar, ¿verdad? ¿Ustedes qué le van a dar a ellas? ¿Verdad? Y el pastor acá está haciéndolo, dice el verso 3, que les abre, ¿verdad? Las ovejas oyen su voz y las llama a las ovejas por su nombre. Y eso me impresiona, porque no es cualquiera hablando, es Jesús dejándolo ahí por escrito. Y eso quiere decir que si nosotros somos sus ovejas, nos conoce por nombre y no nos trata como cualquiera, nos cuida, nos sabe la identidad. Es más,
el nombre no se lo dijeron las ovejas al pastor, ¿verdad? Ustedes, a mí me vas a estar diciendo así. ¿Verdad? Que a veces uno diría, el pastor les puso nombre, les tiene ese llamado de amor. Y eso es lo que Él nos está invitando. Esa es la vida abundante, estar con el pastor. Porque genuinamente puedes entrar, estar ahí cuidado, y cuando salís no tenés problemas. Si Él es el que me guía, Él me va a llevar, me va a dar de tomar, de comer. Y entonces lo que Jesús nos está invitando es, descansen en mí. Y qué rico eso, ustedes, porque muchas veces creemos que nosotros debemos ganarnos el mérito de ser cuidados por el pastor. Y el pastor nos cuida porque Él quiere. Y por eso el verso 18 dice, yo pongo la vida por mis ovejas. El pastor nos cuida porque Él quiere, no porque tiene que. El pastor lo hace porque nos ama. Él nos amó primero, ¿verdad? Y esa parte. Lo que me encanta de tu comentario es que antes de esto estuve estudiando un poquito sobre las ovejas también. Y fíjense que yo tuve un perrito. El Clinton. Sí, Clinton. Tenía nombre de presidente, porque era muy blanco, era blanquito. Y fíjense que estudié que son de los perros más inteligentes y tienen una escala, ¿verdad? El primero es 1 y ese está en el número 2. ¿Y cómo miden la inteligencia? Dije yo, ¿verdad? Y la inteligencia la miden por la cantidad de veces que les das una instrucción y la cumplen. Los French Poodle se les da 2 veces y la cumplen. El número 1, que ahorita no recuerdo el nombre. De plano es el Border Collie. El Border Collie. Ese es el negrito con blanco. Ese es el que es más un perro inteligente. ovejero, por cierto. Correcto, es pastor. Entonces, sí, es pastor. Entonces, el Border Collie una vez le decís y una vez lo atiende. Entonces, yo estaba estudiando un poquito de las ovejas y las ovejas no tienen un tan alto IQ, ¿verdad? Son complicadas. Sí, son No se sienta tan feliz. Sí, de que hombre. nos Entonces, llamen. Cuando dijiste una vez te lo digo una vez y lo haces, dije yo no soy así. Yo no soy como Clinton. cabal. Entonces yo vi que a las ovejas hay que darles mucha instrucción y hay que cuidarlas. Y no quiero decir que sean, tal vez su inteligencia no es tanta, ¿verdad? Pero es el lugar seguro. Y cuando el pastor les habla, les abre esa inteligencia. Entonces yo pienso, en ese momento cuando Jesús da este tipo de cosas, este tipo de parábolas, y lo que les está diciendo es, siéntanse seguros. Al estar conmigo, están seguros y tienen un ambiente y un entorno completamente diferente al que tendrían si no me siguen. ¿Verdad? Eso es genial. Y es que dice la Escritura, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la riqueza de poder consultar al Señor. Por ejemplo, fíjese que David está con un ejército de unos 400 hombres que antes eran vagos y él los transforma en guerreros. Y le cuentan que hay una ciudad que se llama Keila que está siendo amenazada por una tribu. Y él le pregunta al Señor, Señor, iré a Keila para salvarla. Y Dios le dice, ve, porque yo te la voy a entregar. Va, los conquista y está en la ciudad de Keila y le cuentan, Saúl se enteró que estás aquí y va a venir por ti. Entonces David vuelve a orar y le pregunta, Señor, ¿me entregarán los hombres de Keila a Saúl? Y el Señor le dice, te entregarán. Entonces David se va de esa ciudad de Keila a pesar de que él los acababa de ayudar. Esa es la instrucción del Señor. Tú no sabes qué trae el día, tú no sabes qué va a traer el próximo mes, tú no sabes qué va a traer el fin de semana. Pero si vamos delante del Señor y le decimos, Padre, aquí están las cosas, hago esto, vamos por aquí, no vamos, me puedes guiar. Esa es la certeza de tomar decisiones aconsejados, asesorados o siguiendo las instrucciones de nuestro pastor Jesús, ¿verdad? Ronnie, y fíjate que esas instrucciones seguras son en Jesús, lo que mencionas. Pero lo que Jesús también devela acá es que de repente sí hay personas malintencionadas, ¿verdad? Y tenemos a un enemigo, que es el de estas personas, que nos van a querer llevar por otro lugar que no es Él. Como los lobos que ¿verdad? utiliza la palabra. No, pero también dice aquí, mira, que hay ladrones y salteadores. O sea, hay gente malvada. O sea, hay gente no malvada podemos que te quiere ignorar tomar el eso. pelo. No Exacto. podemos ignorar eso. Y yo creo que acá es donde tenemos que reconocer la voz. Y por eso es que le invitamos siempre a ir a la palabra de Dios. Porque entonces uno va conociendo cómo habla Dios. Dios no es así, no porque le diga un influencer, no porque le diga cualquiera, no porque se lo digamos nosotros. Y es que esa es la invitación, es
porque lo he leído, porque lo conozco y porque, decía Nicky, no les vengo a contar porque me han contado, yo lo he visto. Ajá. Y usted entonces ya va a tener algo para decir, Dios es así, yo lo he visto obrar así, ese es mi pastor y me conoce. Qué ¿verdad? lindo. Y es un pastor que nos ama tanto que pone su vida por nosotros. Atención, Jesús no fue asesinado en contra de su voluntad en la cruz. No, Él puso su vida por nosotros. De hecho, la crucifixión es una ejecución en la cual no había una herida principal. Es cruel, pero ese fue el método que utilizó Jesús para ofrendarse por nosotros. Pero si usted se da cuenta, Jesús entregó su vida. Cuando le metieron la lanza en el costado, Jesús ya había muerto porque Él entregó su vida. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la captura en el huerto hasta que Jesús entrega su vida, usted se da cuenta que Jesús quería entregar su vida. ¿Ya? Es más, cuando lo están interrogando y le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices. ¿Ya vieron? O sea, Él dice, esa prueba necesitan, se las voy a dar. Y Él le anuncia a sus discípulos. Cuando Pedro le quita la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, le dice, ¿no crees que yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y me pueden venir a ayudar acá? Solo imaginemos todo el relato de la crucifixión y las 12 legiones de ángeles esperando una palabra. Una palabra. En sus marcas. Y él, imagínate esa tortura. Y decían, cómo se bájate, contuvo? ayúdate. No que era hijo de Dios, pues, que se baje. ¿Cómo se contuvo? Y él se ¿verdad? contuvo por amor a ti y por amor a mí. Así que, por eso dice, nadie me quita la vida. Yo no fui asesinado. Yo entregué mi vida porque entonces Él tomó el lugar que nosotros necesitábamos, que nosotros merecíamos. Y es un intercambio ridículo que solo por amor. Él nos regala su santidad y toma el juicio que nosotros merecíamos. Pasa a la imaginación lo que Jesús hizo por nosotros, pero por eso dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué extraordinario. Johnny, ¿verdad? Ajá. y nosotros somos la oveja 100. Y eso es lo que me da. Así es. Deja las 99 y va en busca de las 100. En mi pensamiento lógico, yo no dejo las 99 por una. O sea, es una pérdida. Pero ahí se dimensiona el gran amor de Dios al ir a buscar a esa perdida, ¿verdad? Que no somos un número para Él, por eso Claro. dice, a sus ovejas conoce por nombre. Yo quiero competir aquí con Nicky porque mi abuelo también tenía vacas. Y me recuerdo que les tenía nombre. Y había una que se llamaba La Colorada. Queña, fíjate, no sé de dónde sacó ese nombre mi Kenia. abuelo. Queña. Pero cuando él la llamaba, la vaca venía. Y porque él sabía que, y a varias les tenía nombre. Y algo así es el Señor. Él nos conoce por nombre. No somos un número para Él. Y lo que Él necesita es que aprendamos a escuchar su voz y que le consultemos, así como lo hacía David. Y como Él mismo lo hacía con su padre, a cada cosa que vamos a hacer, cada decisión que vamos a tomar, que se lo consultemos porque Él es el buen pastor. Fíjate que yo también, mi abuelo tenía también animales. Ah, muy bien. Yo tenía un gallito. ¿Y saben cómo se llamaba? Domingo. Domingo tenía una ¡Qué pata que se belleza! llamaba Suseli. Ajá. Pero el gallito se llamaba Domingo. Yo he visto llamar a cualquier tipo de animales, pero nunca a un gallito. Llegaba Domingo. Pero Domingo llegaba, fíjense, llegaba. Y cuando mi abuelo lo llamaba, llegaba. Pero quería aunar esto porque la verdad es que si oímos, bueno, conoce por nombre y estamos hablando de animalitos, se requiere humildad para entender que necesitamos ser cuidados. Así es, ¿verdad? exactamente. Porque podríamos decir, ¿me estás comparando a un animalito? No. Pero la verdad es que necesitamos ser humildes y que no nos podemos cuidar a nosotros mismos. Y no nos dice, ustedes son tigres, ustedes son leones, gatos. Claro. No, Los osos. ovejas. Que no son Las tan panteras. habilidosas, ¿verdad? Necesitan cuidado, pero tenemos a alguien que nos quiere cuidar. Es que ese es el tema. Exacto. Si sos humilde, Ah, él te puede cuidar. sí. Si sos altivo, hay salteadores, hay ladrones que te quieren robar. Y precisamente eso es lo que sucede al final. Dice que muchos decían, tiene demonio y ha perdido el juicio. Pero otros decían, ¿acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos? Jesús vino a traer división, él mismo lo dijo, porque unos van a reconocerme y otros no. Y tú y yo tenemos esa decisión que tomar. O creemos que Él es nuestro buen pastor que nos quiere cuidar y le decimos, sí, Señor, yo quiero que tú me cuides, o lo rechazamos y le decimos, no, yo no estoy necesitando ningún pastor
pero eso no nos quita la condición de ovejas. Eso no nos quita la condición de que necesitamos que alguien nos cuide. Y Jesús dice, hay una entidad, es el enemigo, que se llama el ladrón, y no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tú y yo decidimos si nos cobijamos bajo la cobertura de nuestro gran y buen pastor o lo rechazamos. Cada uno tiene que tomar esa decisión, pero desde aquí te invitamos a que tú lo reconozcas como tu pastor, como tu Señor, y le digas, Señor, yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quisiera pedirle a Rubén si nos puede dirigir en palabras de oración para si alguien quiere entregar su vida al Señor y reconocerlo como pastor, que pueda hacerlo en este momento. Amén. Oramos. Bendito Dios, qué privilegio estar tan temprano buscando tu rostro, Señor, y recibir esas instrucciones tan claras de tu parte al escuchar este pasaje, Señor, y analizarlo. Pero hoy queremos ser sensibles a esa voz que nos habla en cada momento, Dios. En estos primeros minutos de la mañana queremos tener los oídos, pero completamente abiertos para escuchar tu voz y saber, Dios, de que en ese amor nosotros somos seguros, tenemos un lugar especial y que tú, Dios, nos has dado ese privilegio de ser llamados tus hijos. Y aquellos, Dios, que aún no han llegado a entender la dimensión de tu amor, Padre, ábreles el entendimiento y que puedan, como esa abeja que escucha la voz del pastor, puedan tener sensibilidad y que lo puedan encontrar pronto, Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así que yo sé que hay mucha gente que hoy abrió su corazón al Señor y a partir de hoy van a empezar a escuchar la voz del Señor. Y quiero invitarlo a que no se pierda el próximo segmento porque hoy vamos a estar hablando cómo manejamos esta contingencia de la fe en medio del silencio. Cuando Dios contesta rápido a nuestras oraciones, pues como que no necesitáramos fe. Pero cuando estamos orando por algo que no ha sucedido o cuando nos pasa algo que no lo teníamos presupuestado, es ahí donde se muestra la fe en medio del silencio. No se lo pierda, regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. En cada palabra de Jesús hay una verdad que transforma. Historias que parecen simples, pero que esconden tesoros eternos. Descubramos las parábolas de Jesús. Una parábola acerca de la persistencia en la oración. Las Escrituras están repletas de exhortaciones a orar, a menudo acompañadas de promesas que el Señor ciertamente oirá y contestará nuestras oraciones. Sin embargo, no siempre recibimos respuestas rápidas de acuerdo con nuestro calendario. Detalle con nuestro calendario, ¿verdad? Que es bien apretado. Por razones supremamente sabias, misericordiosas y justas, pero a menudo desconocidas e inexplicables para nosotros, Dios retrasa sus respuestas. Aún así, nos anima a seguir orando con persistencia y compasión, sin perder la fe ni desmayar. Lucas 18 comienza con una parábola que ilustra este principio. Es la historia de una mujer que de ninguna manera está dispuesta a renunciar a la búsqueda de justicia, a pesar de que su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial corrupto con un juez deshonesto e insensible. Jesús está hablando a un grupo de sus discípulos más cercanos. Veamos qué les dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el que no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso está en Lucas 18, del 1 al 8. Nuestra parábola aborda el asunto de la necesidad de orar siempre y no desmayar.
No importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si el mundo entero parece marchar hacia la condenación y el juicio eterno, los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración. Pueden estar seguros de que Dios escucha y responde a su pueblo. Este es un estímulo para los creyentes que viven en tiempos difíciles, que ven aumentar la hostilidad en el mundo, perciben el juicio y se sienten solos e aislados, como en los días de Noé y como sucedió en los días de Lot. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación directa a nuestros tiempos. Los días son malos, la necesidad crítica. Nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. No debemos desmayar. El escenario descrito en la parábola habría sido muy familiar para cualquier persona en el Israel del primer siglo. Jesús sitúa la historia en una ciudad sin nombrarla, lo cual no era necesario. Las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de la época. La justicia a menudo era difícil de conseguir. La descripción de este juez deja claro que se trataba de uno de esos nombramientos romanos, pues ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Esa es una caracterización precisa. Descripciones similares son comunes en la literatura de la antigüedad, incluso fuera de la Biblia. Era una persona reconocida por su falta de escrúpulos, alguien que no mostraba reverencia a Dios y ni respetó a su voluntad o a su ley. Además, era completamente indiferente a las necesidades de las personas y a sus causas justas. Se había convertido en un juez porque amaba el estatus y el dinero que el cargo le ofrecía, no porque amara la justicia. No se conmovía por la compasión o la comprensión. Y para empeorar aún más su malvada personalidad, descubrimos que no era ingenuo ni se engañaba a sí mismo. Era plenamente consciente de su corrupción y lo reconocía sin rodeos. Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Jesús se refirió a él con un epíteto lacónico, una expresión breve, directa y contundente que lo resumía perfectamente. El juez injusto. Un juez que ignoraba por completo las obligaciones de su cargo, ya que debía impartir justicia de acuerdo con la ley de Dios y según las necesidades del pueblo. Este hombre era totalmente indiferente a las necesidades ajenas. No tenía vergüenza y nada resultaba más escandaloso que este tipo de descaro, en una cultura del Medio Oriente donde el honor y la vergüenza lo eran todo. No obstante, esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de Dios y de cómo Él contesta nuestras oraciones, usando como contraste el comportamiento perverso del juez injusto. El único otro personaje en la parábola es una viuda pobre, víctima de alguna injusticia u opresión, cuyo único recurso era buscar resarcimiento ante los tribunales. Alguien la había defraudado, estaba sola y desamparada. En esa cultura, los tribunales eran exclusivamente para los hombres. Qué interesante, ¿verdad? Así que, en primer lugar, ninguna mujer habría apelado a un juez si hubiera tenido un hombre en su vida. No solo su marido había muerto, sino que al parecer no tenía hermano, cuñado, padre, hijo, primo, sobrino o algún pariente masculino, aunque fuera lejano, ni un vecino cercano que la defendiera en su caso. Ella representa a los extremadamente pobres, impotentes, indefensos, humildes, desconocidos, sin amor, sin cuidados y en todo sentido desesperados. La ley estaba llena de disposiciones especiales para proteger a las viudas. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Las autoridades legales debían velar especialmente por satisfacer sus necesidades. Pero, ojo, aquí está el contraste de lo que el autor dice. Pero la respuesta inicial del juez fue increíblemente fría. Se negó a atenderla, desestimó su caso con un prejuicioso extremo y sin ninguna consideración real. Tal vez el fraude o el robo del que ella fue víctima le pareció insignificante, aunque representaba una amenaza para su subsistencia. Es impactante la absoluta falta de preocupación o compasión del juez hacia ella. Una vez más, vemos la increíble capacidad de Jesús para crear imágenes vívidas como con un mínimo de palabras. Al igual que el mayordomo infiel y el hijo pródigo en su rebelión, este juez es impresionante en su maldad y Jesús
simplifica el relato, como de costumbre, sin muchos adjetivos ni frases decorativas. Solo describe un acto de crueldad insensible, pero informal. El juez, sin consideración, apartó a esta pobre mujer como si fuera un mosquito molesto. Y hagamos una pausa para comentar, porque Jesús nos está diciendo que esta es una parábola para orar y no desmayar. Y nos pone esta parábola de un juez injusto, pero obviamente lo está comparando con Dios. Y si nos ponemos a pensar, Dios no es un juez injusto. Dios no es un juez injusto. Así que si nosotros estamos clamando a Dios y Él no está respondiendo, no es porque hay injusticia en Él, sino algo está haciendo Dios, algo está preparando Dios. Está preparando la respuesta que no siempre va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Pero tenemos que aprender a confiar y seguir orando y clamando al Señor para que responda a nuestra oración y tener la humildad también de recibir la respuesta. Porque la respuesta de Dios puede ser sí y ahí todos estamos felices. Puede ser no y eso duele, pero puede ser también, espera, estoy trabajando algo para ti. Pero el asunto es que nosotros tenemos que seguir confiando, seguir orando, seguir insistiendo hasta que recibamos esa respuesta de parte del Señor. Así que yo quisiera abrir aquí los comentarios. ¿Qué les parece esta historia y su aplicación a nuestro tiempo? Es ¿verdad? que, mira, Ronnie, la verdad es que mencionaba aquí John MacArthur, los días son malos, o sea, hay necesidad y debemos estar claros en que sí necesitamos apelar a alguien como esta viuda. O sea, todos somos esa viuda, ¿verdad? Que necesitamos apelar a alguien. La pregunta que tú nos hacías, Ronnie, es, ¿verdad? ¿A quién? Si creemos que Dios es un juez injusto. Entonces, sí necesitamos apelar a alguien. Jesús está diciendo, desde ese momento hasta acá, desde ese momento para acá, son esos días perversos. Y está diciendo, pueden pedirle, pueden orar. Me llama la atención que finalizando esto, dice, Dios les va a dar justicia. La pregunta es, ¿van a esperar? Y va a hallar Dios fe en la tierra para cuando vuelva. Como preguntándonos, ¿será que estamos dispuestos a esperar por los milagros, por las respuestas, o realmente solo nos estamos yendo por los milagros? He tenido momentos donde hemos orado con Florecita, hemos orado con nuestros hijos, han sido de metámonos un ayuno, ¿verdad? Ustedes ya hacemos 40 días, ya no puedo ayunar más, pues ya bajé, ya no puedo perder esta personalidad. Pero ¿verdad? Ustedes, cuando uno dice, Señor, pero no me quieres decir. Ajá. Y el disfrute que Dios encuentra, no en vernos sufrir, sino mientras nosotros esperamos estar conectados a Él, Así es. ¿verdad? Porque es relacional. Entonces, los tiempos son malos, sí necesitamos apelar a alguien, pero nuestra fe no debe ir solamente por la respuesta, sino debe ir por la persona a quien clamamos, ¿verdad? Creer realmente nos va a dar una respuesta, ¿verdad? Y confiando en el Señor, porque la tentación puede ser declarar a Dios como un juez injusto o que no nos está escuchando. A Dios no le importa mi caso. El Señor está diciendo, sí, a Dios le importa tu caso, pero seguramente hay cosas que Dios quiere trabajar, tal vez en el ambiente, tal vez en tu corazón, porque Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y a mí me parece una progresión. Es como que tenemos que seguir insistiendo porque pedimos y recibimos. Luego buscamos. ¿Por qué no estoy recibiendo la respuesta? ¿Qué está sucediendo? Y finalmente llamamos para que se abra. Y a mí me ha pasado muchas veces que en el proceso Dios empieza a enseñarme, Dios empieza a cambiarme a mí, Dios empieza a prepararme. Y de repente en el proceso le digo, Señor, ya no, ya lo que te había pedido, ya no, muchas gracias, ya no te lleves a mi vecino, ya lo perdoné. Yo no sé, a veces tenemos peticiones que en el proceso Dios nos empieza a cambiar a nosotros, ¿verdad? Y saludos a todos mis vecinos. No estoy hablando de ustedes, era un ejemplo hipotético. Era otro vecino de otra Es que como estamos en las temporábolas. Sí, temporábola. Exactamente. Los que ponen el musicón ahí a los Así vecinos. es. A la comuna, ¿ven?
Todos tenemos dos vecinos todos que tenemos uno. no solo disfrutan de la música de ellos, sino quieren que uno también disfrute de su música, ¿verdad? Ay, sí, ustedes. Pero ese es el contexto de la parábola. Insistir y no desmayar, que no soltemos esa fe. Porque la otra cosa es que muchas veces la fe es como una pequeña semilla que tenemos que esperar que crezca. Ya acabamos de hablar el martes de la parábola que el reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura que se pone en una masa de harina y necesita tiempo para leudar la masa. A veces nosotros empezamos con una petición y necesitamos tiempo para que se desarrolle, para que venga la respuesta. Pero muchas veces nos desesperamos y tal vez con nuestras palabras decimos, no, Dios no va a hacer el milagro. O entonces voy a ir a prestar el dinero porque Dios no me va a responder. O voy a hacer... Y hacemos una tontería. Y lo que debíamos hacer es esperar la respuesta del Señor, ¿verdad? Yo quiero apelar, basado en eso, a lo que el autor dice al principio del libro, fíjense, y del porqué de las parábolas. Y es que ahora nosotros lo vemos en ese sentido, pero hay un juez injusto, esto parece que fuera acá, así sucede. Pero cabalmente lo que vos decías, Ricky, en ese entonces era otra historia. Las palabras era solo dado por los maestros de la ley, el Bet Midrash, o sea, todos esos, ¿verdad? O sea, el que Jesús haya llegado con una conceptualización completamente diferente, para mí era súper novedoso. Y miren lo que el autor dice al principio. Las parábolas eran imágenes ingeniosas dichas con palabras sencillas, pero con una enseñanza espiritual profunda. Y por eso es que da este ejemplo de la viuda, ¿verdad? Porque todos conocían viudas, ¿verdad? Todos sabían condiciones y todos probablemente conocían un juez injusto. Pero nadie había visto la necesidad de dar a entender que así es como el Señor nos ve a nosotros, con un amor completamente diferente a lo que ellos conocían. Entonces, a mí me parecía extraordinario cuando nosotros vemos que esa persistencia en la oración, esa forma de mantenernos con dedicación, porque para mí la palabra aquí es dedicación. ¿A qué nos referimos con eso de la semilla, verdad? Dedicado uno. Yo no sé cuántos hicieron el experimento aquel del frijolito en el algodón, ¿verdad? Todo lo hicimos, ¿verdad? Y nunca me funcionó. Sí, que no da. Pero es persistencia, ¿verdad? Es esa dedicación. Porque nunca te esperaste. Sí, impaciente fuiste. Yo me lo comía a las 2 de la noche. Terminé una piedra, me. Y es que uno llegaba y miraba y nada. Y al día siguiente, nada. Exactamente. Y a los 3 días, ¿qué pasa? Ya le perdías la fe, ¿verdad? Pero es la dedicación y de ir y ver, ¿y qué está pasando? Pero en eso llegaba aquel alumno dedicado que sí, a mí sí me funcionó. El arbolón. Yo tenía un amigo que llevaba, o sea, una hortaliza. Ya lo había pasado a tierra. Casi con fruto, es cierto. Te Sí. prometo. Entonces es dedicación, ¿verdad, Sí, pastor? y también Eso esa paciencia de esperar que Dios haga lo que tiene que hacer, que Dios cambie el entorno, que Dios me cambie a mí, porque a mí me ha pasado muchas veces en el periodo de estar pidiendo algo, Dios me está cambiando a mí. Pero si soltamos la fe, si soltamos la confianza en el Señor, el proceso no se completa, ¿verdad? Correcto. Y esa persistencia, mira, a mí en el trabajo me apodan la viuda de Lucas 18. Y yo soy persistente. De verdad, cuando yo necesito algo, yo voy todos los días y nunca me voy a cansar. Mi hijo me salió igual. Y es desesperante ver cómo todos los días la misma cosa hasta que se le cumpla la petición. Y cuando tuvimos tiempos muy difíciles como negocio, estábamos a punto de morir como empresa y vinieron unos gringos acá a hacer unos planes de negocio, a dar palabra profética. Sí. Y yo fui designada por la empresa a llevar los planes de negocio y cuando yo le puse los planes de negocio a los gringos, ellos me miraban así como una cara de aburrimiento total. Me decían, esto no funciona, no le hallamos ni pies ni cabeza. Yo ya lo sabía, quería ver qué me decían. Y uno me dijo, tú eres la viuda de Lucas 18. Y entonces me dice, esa oración va a ser para ti, tu píldora de la mañana, tu píldora de mediodía, tu píldora de la noche. Mi mamá toma pastillas para la presión y las toma todos los días, sí o sí. Y entonces, a través de esta parábola Dios me habla y en un periodo pues de tiempo, de un proceso, pues logramos sobrevivir. Pero yo me ponía a pensar acerca de estas parábolas porque Dios nos puede hablar por la necesidad que estamos pasando, por el ayuno que tú decís de 40 días.
Pero realmente, ¿cuál es el sentido de estas parábolas? Porque tú hablabas, Ronnie, de la parábola de la semilla de mostaza. Ajá. Y cuando yo estaba leyendo este texto, termina con esta frase. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Es lógico que está terminando así, pero dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, lo que tú citabas. Y yo decía, Señor, ¿qué hace el Hijo del Hombre aquí? ¿Por qué está hablando de la segunda venida en una parábola del juez justo? Muy bien. Y entonces aquí, cuando nosotros vemos el estudio profundo que hace John MacArthur, es que las parábolas se tratan de la segunda venida de Jesús. Así es. Todas. O sea, cuando vemos la moneda perdida de la mujer, el hijo pródigo, la oveja Perla número de 100. gran valor. Todas esas, O sea, sí. cuando ustedes estudian, dice John MacArthur, lo que Jesús está hablando en sus parábolas, esos tesoros escondidos con una gran enseñanza profunda espiritual, se tratan de la segunda venida. Puede ser que a mí me funcionen en mi plan de negocio, que a ti te funcionen en tu petición, pero realmente, ¿qué es lo que está escondiendo Jesús de los que no le reconocen y se lo está mostrando a los niños, ni no a los que se creen sabios? La segunda venida del Señor. O sea, ¿qué tanto estamos orando por esa segunda venida? Cuando tenemos una tragedia, yo tuve una pérdida muy cercana. Después de esa tragedia, yo oraba fervientemente por la segunda venida del Señor a causa de lo que yo estaba pasando. Pero cuando yo me acomodo y me siento en un mejor estado, yo sigo orando por esa segunda venida. Eso es lo que Jesús nos quiere decir acá acerca de esta parábola. Y también, Nikki, mantener nuestra fe en el Señor, porque cuántas personas hemos visto que reniegan del Señor porque no les concedió algo aquí en esta tierra y están perdiéndose la oportunidad de confiar en Dios por la eternidad. Entonces, la respuesta va a venir. Pero lo más importante es que nosotros mantengamos esa fe, esa confianza puesta en el Señor. Como dice Hebreos capítulo 11, que ahí está la galería de los hombres de la fe. Y habla de hombres que recibieron aquello que pidieron al Señor. Pero habla también de otros que nunca recibieron lo prometido, pero no perdieron su fe. Siguieron confiando en una patria celestial. Y eso es la enseñanza acá, que nosotros... Está bien, a veces tenemos milagros y eso nos estimula a seguir creyendo, pero hay cosas que no pasan y eso no debería desanimarnos de seguir poniendo nuestra confianza en el Señor, porque lo más importante es que esta vida es la preparación para la vida eterna y no sea que por cositas pequeñas acá nosotros perdamos lo más grande, que es la confianza en el Señor, y es ahí donde más tiempo vamos a pasar la eternidad con el Señor. Así que la pregunta, amigo y amiga, es, ¿cómo está tu fe en el Señor? ¿La has tirado porque Dios no contestó una petición, por más tierna y linda que fuera? No es excusa para soltar nuestra confianza en el Señor. Y nosotros debemos seguir confiando en el Señor y seguir diciendo, Padre, no entiendo lo que está pasando, pero yo sigo confiando en ti. Y te pido esta oración, concédemelo. Pero aunque me digas no, yo sigo confiando en ti. Creo que esa es la aplicación, ¿verdad? Así es. Y sabes una cosa, podríamos tal vez confundir que esa persistencia, porque lo hemos aplicado a nuestra vida, ¿verdad? Puede convertirse en manipulación, ¿verdad? Pero no es eso. Lo que demuestra en realidad es esa fe de la que él habla, que al tener como un grano de mostaza o a ese monte, échate de aquí, porque eso sí es completamente increíble en cualquier ambiente. Como dice Ronnie, sabía que no se iba a mover. Sí, exactamente. Pero lo que él está diciendo es esa fe, es eso. No es la manipulación, no es que por estar insistiendo, vaya, te lo voy a dar, pues. No, es simplemente esa persistencia. Y hablando de eso, nunca intentemos condicionar a Dios. Dios, si haces esto, entonces, y si no lo haces, no llegamos delante de Dios así. Nosotros llegamos a exponer nuestras peticiones, pero sometiendo nuestra voluntad a Él, precisamente como Jesús lo modeló en Getsemaní. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. Así que, ¿qué tal si oramos, Nikki? ¿Qué tal si nos diriges en palabras de oración para tú que eres muy identificada con este personaje? Que nos animes a seguir insistiendo en oración, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias porque, Padre, como tú lo dices en tu palabra, tú revelas a los que son como niños, Señor. Permite que podamos tener ese discernimiento espiritual, Señor, que viene por la fe. Que cuando estemos leyendo
parábolas como las de esta viuda, Señor, a quien tú la tomas como un ejemplo más profundo aún de cualquier petición que podamos tener, Señor, porque tú la pones aquí como un ejemplo de cómo debería de ser nuestra búsqueda constante del reino de los cielos, Señor. Permite que cada petición que nosotros podamos tener como esta viuda nos acerque, Señor, más a comprender tus misterios y tu reino, Señor, a que podamos vivir tu reino acá en la tierra por medio de experimentar tu presencia y anhelar ese momento, Señor, en que estemos contigo, Padre, en donde cualquier petición va a resultar absurda, porque estando contigo lo vamos a tener todo. Así que gracias, Señor, por estas enseñanzas, gracias por este libro hermoso que hoy estamos terminando. Gracias, Padre, por la vida de las personas que están escuchando estos misterios y que las están haciendo suyos en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. 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 Qué rico orar, qué rico saber que Dios está escuchando cada una de nuestras peticiones. Y lo invitamos a no dejar de orar por lo que usted está pidiendo en el proceso. Usted va a ser transformado, yo voy a ser transformado, y si es la voluntad de Dios, Él va a conceder la petición, y si no, sabremos que no era bueno para nosotros. Esa es la confianza que tenemos delante del Señor. Estamos leyendo el libro Parábolas de John MacArthur, así que queremos invitarlo a que usted no se pierda el próximo segmento, porque vamos a seguir siendo alimentados, animados por el Señor. Hacemos una breve pausa y regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Esas de tipo por la comida, ¿verdad? Recibo Amén. alimentos en buen estado, amén, ¿verdad? Y que ya suceda el milagro. Acuso recibo de alimentos, ¿verdad? Sino tenemos que seguir insistiendo, creyendo en el milagro, porque en ese proceso también nuestra fe se va fortaleciendo. Ronnie, y yo recuerdo que también cuando ella te pidió oración, pues bueno, vamos a orar por la voluntad del Señor, le dices, ¿verdad? Y él dice, no, Ronnie, vamos. Es que a mi hijo me dijo, yo le voy a decir algo, yo no voy a dejar que operen a mi hijo. Me lo dijo con tanta... Siendo médico, como decís, Sí, ¿no? siendo doctora. Una mujer de Y ciencia. entonces le digo, y me atrevo a decir, no, mire, pero también tenga cuidado con lo que le dicen los doctores, ponga la atención. ¿Qué me dijo? Usted no va a decir a mí. A ver, Pegó ya una que su regañada. mamá te dijo. Yo le dije, mejor ore usted por mí. Le dije, no, aprendí muchísimo de la determinación de la doctora Miriam de Mezarina y me saqué una buena regañada también. Y Pero David me la está muy merecía. bien. Yo no sabía ¿No? que David está muy bien. Ah, Sí, Yo no y no lo sabía que operaron David y ahí tuvo está el cáncer. muchacho. Impresionante. Así que, ¿qué hacemos cuando estamos en medio de ese silencio, ese sábado, cuando los discípulos vieron a Jesús morir, no había pasado nada, no había sucedido la resurrección? Ese sábado de espera, ese tiempo donde el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa por el desierto y no hay nada bonito. Para esto nos sacaron desde el desierto, hay serpientes, hay sol, solo hay arena. ¿Qué sucede cuando no vemos la promesa de Dios que se está materializando? Nos habían ofrecido una tierra prometida y lo que hay es arena, ¿ya? Ese tiempo es un tiempo de fe y el Señor nos ayude. Fácil es decirlo, otra cosa es estar ahí, pero animémonos juntos. Bueno, continuamos entonces con el libro, leyendo el libro Parábolas. Estamos siendo edificados, estamos siendo inspirados Se termina. por la palabra del El último Señor. capítulo, Ronnie. Es el último capítulo. Sí, hoy estamos terminando esta temporada. El lunes vamos a arrancar con una nueva temporada leyendo un libro de Marian Rojas Estapé. Y nuestra temporada se va a llamar Reinicio. Precisamente Ay, qué lo que hacemos bueno. cuando las computadoras se traban, reinicio. Cuando el teléfono no responde, bueno, apáguelo. Pero ya les he dicho, que créanlo. Así va. El ingeniero sabe qué les está diciendo. Sí, y muchos de nosotros necesitamos un reinicio, así que vamos a ver qué nos dice Marian Rojas Estapé en este libro, así que estemos pendientes para el lunes, pero hoy vamos a finalizar con nuestro libro Parábolas de John MacArthur. Con la Nicky, ayúdanos, expectativa por favor. del lunes iniciar, pero hoy cerrar con broche de oro. A ver qué nos dice el autor acerca de cómo termina esta parábola. Dice, el significado del relato. El comportamiento del juez continuó por algún tiempo. De repente, tuvo un cambio de actitud. No porque se arrepintiera de su maldad o reconociera la justicia del caso, sino porque se cansó de escucharla. Sabía que era un miserable y lo admitía. Él lo admitía. Pero la viuda lo estaba irritando. Podía silenciarla fácilmente concediéndole su petición, así que decidió hacerlo, no por justicia, sino por deshacerse de ella.
No tenía respeto por Dios ni por los hombres, solo velaba por su comodidad. El asunto de esta parábola está claramente expresado desde el principio. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero el énfasis de Jesús recae en una forma específica de orar. Como vimos en las parábolas de Mateo 24 y 25, sin revelar el momento exacto, Jesús alentó a los discípulos a velar con entusiasmo y a esperar pacientemente su retorno. Aquí los anima a orar fielmente hasta ese día. Usa esa parábola para ilustrar la persistencia incansable. Fue un aliento oportuno para los discípulos del primer siglo y lo es aún más para nosotros hoy, al ver que el día se acerca. La diferencia entre un tiempo largo o corto no tiene ningún significado en el calendario de Dios, porque dice la Escritura en 2 Pedro 3:8, con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Toda la historia es un abrir y cerrar de ojos comparada con la eternidad. Pero desde nuestra perspectiva, el tiempo parece detenerse. Para esta viuda, el lapso entre la injusticia sufrida y la reivindicación debió parecer eterno. Para el apóstol Juan, esperar el retorno de Jesús en su vida pudo haber parecido una demora interminable. Para los creyentes, casi 2000 años después, la exhortación de Jesús de orar siempre y no desmayar es el aliento que necesitamos. Hoy, en un mundo que avanza a ritmo acelerado, y vaya así, ¿no? La palabra de Dios es objeto de burla y censura. Los cristianos son difamados, perseguidos y oprimidos, incluso en culturas occidentales. En Medio Oriente, África y Asia, muchos viven en constante peligro de martirio. Se estima que miles de cristianos son asesinados cada año por su fe. Esta parábola del juez injusto apunta claramente a la segunda venida. Nos impulsa a orar fiel y persistentemente por ese día. Al final de la parábola está la clave. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará a su pueblo perseverante en la oración y en la esperanza? ¿O encontrará muchos desanimados? Esta parábola nos estimula para mantenernos firmes y a seguir orando. La viuda representa a todos los verdaderos cristianos, los elegidos. En cierto sentido, estamos desamparados. Somos pobres en espíritu, totalmente a merced del juez. Pero nuestro juez celestial no se parece nada al juez de la parábola. Él es justicia perfecta, no puede hacer mal. Es imposible vivir la vida cristiana con fidelidad sin tener presente la segunda venida de Cristo. Conocer el final de la historia nos da confianza y estabilidad. Como dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La pregunta de Jesús, ¿hallará fe en la tierra?, debe provocarnos una profunda reflexión. ¿Estamos orando fielmente por su retorno? Me temo que si viniera hoy, encontraría a muchos que se llaman cristianos, pero que no están preparados ni ansiosos por su venida y demasiado cautivados por esta vida como para pensar en ella. Eso es lo opuesto a la fe verdadera. El clamor del corazón del verdadero creyente es Maranata, el Señor viene. Los que amamos a Cristo y esperamos su venida no debemos perder el ánimo. Tened paciencia hasta la venida del Señor, aguardando con paciencia. Afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esto está en Santiago 5, 7 al 8. Mientras tanto, mientras Él viene, nosotros seguimos orando y rogando por el retorno de Jesús, no solo para ser vindicados, sino para que Él sea glorificado. Y cuando uno vive, ora y ruega de esa manera, todo cambia. Después de 2000 años, nuestra esperanza sigue viva. Nuestro amor por Jesús es verdadero. Nuestra confianza en su palabra, inquebrantable. Por eso oramos constantemente, pidiendo que venga a vindicar a su pueblo, glorificarse, castigar al impío, destronar a Satanás, establecer su reino justo y traer la paz eterna. Oramos sin cesar para que venga y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores y cree el nuevo cielo y la nueva tierra que serán eternos. Nos unimos a la oración final de las Escrituras. Sí, ven, Señor Jesús. Esta oración debe estar siempre en nuestros labios.
Y esta esperanza debe gobernar cada pensamiento. Ese es el llamado de la parábola del juez injusto. Viva con esa expectativa y verá cómo su vida cambia. Pues termina así este capítulo y nos invita John MacArthur a que pensemos precisamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque cómo cambia la perspectiva de la vida, y yo estoy muy de acuerdo con él, cuando un cristiano está pensando en la venida del Señor y cuando un cristiano ya soltó esa expectativa. Es que todos los días nosotros deberíamos vivir pensando en que Él va a venir por nosotros. Y eso cambia la perspectiva de nuestra vida. En contraposición de alguien que piensa, no va a venir, no va a venir, ¿saben qué? Nos habíamos equivocado, ya hay una relajación moral y no hacemos lo que Dios nos envió a hacer. Pero si tenemos esa expectativa clara, y yo creo que la forma sana de esperar a Jesús es la siguiente: vivir como que en cualquier momento Él va a venir, pero planificar como que va a tardar 100 años más. Esa es la contingencia que nosotros debemos manejar. Como el teólogo Oscar Cullmann decía, es el ya, pero todavía no. Es cuando nosotros estamos en esa espera que nuestra vida se dinamiza, podemos tomar buenas decisiones, pero también podemos vivir en santidad esperando que Él aparezca en cualquier momento, porque Él dijo, ya vengo, espérenme, y no dijo cuándo, pero debemos nosotros vivir en esa expectativa. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Y es eso, de verdad que mientras estábamos hablando, sentía eso de Dios. Esa es la manera de vivir, cabalmente, como decía Ronnie. El vivir es Cristo y el morir ganancia, ¿verdad? Si me lo encuentro porque me llama o me lo encuentro porque Él regresa, ¿verdad? Ustedes, esa manera de estar expectante, y esa expectativa nos hace entonces estar atentos a lo que Él dice. Bueno, ¿qué querés, verdad? Y puedo pedir por justicia y voy a estar, Señor, llamo esa justicia aquí, pero sabiendo que la justicia real va a venir cuando Él esté. Entonces, esta tierra y sus espejitos no me van a apantallar, ¿verdad? Ustedes, y no me voy a dejar engañar y me voy a acomodar para, bueno, el Señor no va a venir mientras yo esté aquí, sino que voy a vivir trayendo ese reino a este tiempo. Y me apasiona esto porque lo he visto en personas que no se rindieron. Ustedes, yo de verdad que tengo el privilegio de recordar a una de mis abuelitas, mi otra abuelita, tengo el privilegio de tenerla conmigo. ¿Cómo se llama? Abuelita Frida, que siempre nos está poniendo atención y siempre está... Te reís muy recio, me dice. Te amo. Te corrige. Pero, y con Nicky, ¿cómo no nos vamos a reír aún más recio? Estamos haciendo en la cabina. Pero mi abuelita Cándida ya está con el Señor. Ella nunca dejó su fe. Y ella nunca dejó de orar. Nos pedía de regalo una alfombrita a ustedes y yo decía, pero todos los años le damos la alfombrita. Y es porque cuando nos enseñaba la alfombra estaba con ojitos marcados, porque oraba tanto que ella quería, bueno, renuévenme donde me hinco. Eso es, a eso estamos llamados, a no contentarnos con esta tierra, esperar la venida, pero servir en esta tierra a los que están alrededor, para que tengan esa misma esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Así es. Y la verdad es que, como dice aquí el autor, para el Señor, 2 Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él tiene su calendario para hacer las cosas, tanto para responder a nuestras peticiones, sí, no o espera, como también para su venida. Nuestro papel es esperarlo todos los días. Y yo sé que para los que tenemos una forma de escatología en nuestra mente, donde estábamos esperando después de Israel, que 1948 años, una generación puede ser de 70 años, ya para muchos predijeron ya la fecha en que Jesús iba a venir, ¿verdad? Y ahora que empiezan a pasar los años y uno ve, bueno, tenemos que repensar nuestra teología en cuanto a la escatología, no podemos soltar esa esperanza. ¿Ya? Nosotros los hombres podemos habernos equivocado en la interpretación. Dios nunca se equivoca. Y Jesús dijo, ¿saben qué? El día y la hora nadie lo sabe. Y de repente aparece alguien diciendo, pero el año sí. No, hombre, no. Jesús está diciendo, vivan en la expectativa de todos los días esperar mi retorno. Y en tanto eso viene, eso le va a poner esa tensión a su vida. Planificar como que se fuera a tardar 100 años, pero vivir cada día como que este día
fuera a aparecer por nosotros. Ronnie. Y esa tensión nos mantiene dinámicos. Y por eso, él hablando de parábolas, ¿verdad? Y como son, decía bien el autor al principio, ¿verdad? Son esas concepciones ingeniosas, ¿verdad? Porque él habla de que si nosotros supiéramos cuándo va a venir el ladrón, pues uno lo espera, ¿verdad? Entonces, no, es estar O el alerta en novio. todo, en las 10 vírgenes, ¿verdad? Que se duermen, ¿no? Entonces, todas esas parábolas estaban hablando de eso. Ahora, lo que a mí me llama la atención de acá es esa esperanza es activa. Ajá. Esa Activa. esperanza es siempre. Así es. No podemos, porque a mí me ha pasado, como que tengo mis dosis de esperanza, pero por pedazos, ¿verdad? O sea que en este momento me sirve, pero después se me olvida. Así es. Y me dedico a hacer otras cosas y olvido la verdadera razón por la que estamos luchando y haciendo las cosas en esta tierra. Y es porque hay un ofrecimiento, una recompensa celestial a donde vamos a llegar. Y llegará el día, dice él, una parte de la Escritura donde podamos encontrarnos con Él, nos llame por nuestro nombre. Y cuando lleguemos ahí, cuando Él regrese, podamos recibirlo con un abrazo y decirle, aquí estoy, ¿verdad? Tengo tantas preguntas que hacerte. Eso es lo que siempre he pensado, que le voy a decir al Señor. Tengo tantas preguntas que hacerte y estoy seguro que Él me va a decir, tengo toda la eternidad para respondértelas, ¿verdad? Excelente. Y es que el tiempo es cuestión de perspectiva, porque aquí la Biblia lo dice, un día son ¿qué? ¿100 años? ¿1000 años? 1000 años. 1000 años. Yo soy una mujer de mandados. Yo del punto A al punto B hay muchos mandados. Muchos mandados. Muchos mandados. Pero como yo tengo poco tiempo, los hago rápido. Pero Bobby se tarda muchísimo cuando hace los mandados y a veces yo me desespero, me aburro, lo espero, me pongo de lado. Y un día Bobby me dijo, ¿sabe cuál es el problema, Nikita? Que cuando el mandado es suyo, el tiempo no pasa. Pero cuando el mandado es mío, el tiempo pasa muy lento. Sí, pues, wow, ese es Bobby. Bobby 1, Nikki 0. Voy a guardarme esa, fíjate que me va a servir. Yo dije, Me lo grave. Yo dije, este tiene razón. Realmente nosotros 4 acabamos de estar en la secundaria y ahora vemos a nuestros amigos de la secundaria en redes sociales y pensamos, ¿qué les pasó? El tiempo pasa muy rápido y aquí habla el autor de realmente el tiempo es corto. Jesús en la Biblia dice que vemos en el occidente las nubes y entendemos que va a llover. Mi hermoso Bobby parece el Insibume, él ve las nubes y me dice, en 4 kilómetros llueve, y llueve en 4 kilómetros. Pero Jesús dice, no somos entendidos en los tiempos, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. O sea, la segunda venida es algo real. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Dios antes de quemar la tierra de Sodoma? Sacó su grupo. ¿Qué pasó en los días de Noé? Sacó su grupo. Es la importancia de realmente estar en pacto con Jesús, lo que nos va a hacer ser parte de ese grupo. El reconocerlo a Él, que Él revela los misterios, que nos sella con el Espíritu Santo para poder ser parte de ese nuevo pacto, en donde no importa el día y la hora, nosotros estamos marcados por Él, estamos en pacto con Él. Entonces, pase lo que pase, ese juicio no va a ser para sus escogidos. Y es por eso que yo tengo la urgencia, y creo que todos tenemos la urgencia, de que ustedes y nosotros como seguidores de Cristo conozcamos que es importante estar en este pacto. Y aquí hablaba de que los cristianos vamos a ser perseguidos. Ahora no nos latiguean como a Pablo, que nos llevan al tercer cielo. A ver qué día nos explicas el tercer cielo, Ronnie. Pero hay mucho bullying. Y realmente llevar con dignidad las marcas de Cristo hoy en día es lo que nos va a alentar a esperarlo, no importando cuál sea el momento, porque vamos a estar en la eternidad, Ronnie. Sí. De eso se trata la vida. Exactamente. Y si vivimos con esa expectativa y esa perspectiva, nuestras decisiones en esta tierra van a ser distintas. Porque si nosotros tenemos una vista corta, y eso quiere decir, bueno, todo se trata de esta vida, me quedan tantos años en esta tierra, y después, como hay personas que dicen que se llaman aniquilacionistas, que son los que piensan que al morirnos se acaba todo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros seguimos viviendo. Y la Biblia habla de muerte, que es la separación. Y hay 3 tipos de muerte que menciona la Biblia. En primer lugar, la muerte espiritual, cuando estamos separados de Dios.
Después la muerte física, que es cuando este cuerpo, el espíritu se separa del cuerpo. Y está la muerte eterna, que es la más terrible, y es por la eternidad estar separados de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. Y Él vino para que tengamos vida. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre Celestial, y al Hijo al que tú has enviado. Cuando nosotros conocemos a Dios, entonces tenemos vida. Dejamos ese estado de muerte y venimos a tener vida eterna. Ahora, cuando vivimos con esta perspectiva, sabemos que eso es lo importante, invitar a otras personas a que tengan vida. Pero si solo vivimos con la perspectiva de lo que vamos a vivir en esta tierra, tenemos la vista muy corta. Cuando pensamos en la eternidad, tomamos decisiones con la eternidad en mente, y eso es lo que Dios quiere comunicarnos con esta parábola, que nuestras decisiones tienen que involucrar a la eternidad. Y pensando en eso, amigo, quisiera hacer una pregunta. Amiga, si usted hoy ya no estuviera con nosotros, si usted fuera llamado a la eternidad, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir a pasar la eternidad con Dios o va a ir a pasar la eternidad sin Dios? Y esa es una decisión que la tomamos cuando estamos en esta vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, empezando desde aquí y siguiendo en toda la eternidad. Pero dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hay un enemigo de Dios que es el ladrón, que quiere robarnos, hurtarnos y destruirnos. Pero si nosotros estamos cerca del Señor, vamos a tener vida y vida en abundancia. Así que yo quisiera invitarlo. Si usted quisiera hoy asegurarse de que cuando su cuerpo ya no funcione, usted va a pasar la eternidad con el Señor. Si usted quisiera renunciar a ese estado de muerte, esa separación espiritual con Dios, hoy usted lo puede hacer. Si usted le dice, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, quiero que tú seas mi pastor. Así que, si usted quisiera hacerlo, ¿qué tal si oramos juntos y le decimos, Señor Jesús, hoy reconozco que yo te necesito y me asusta pasar una eternidad sin ti, Señor. Me asusta seguir viviendo en esta vida separado de ti. Por eso hoy reconozco que te necesito en mi vida. Amén. Y quiero pedirte que perdones mis pecados y me permitas vivir en comunión contigo. Esa es la vida eterna. Te abro mi corazón, ven a vivir a mi corazón y dame vida espiritual que me asegure que cuando este cuerpo ya no funcione, yo voy a estar contigo por el resto de la eternidad. Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo para ir en búsqueda de ti, que eres la verdadera vida. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor? Yo sé que hay personas que hoy han tomado la decisión de pasar de muerte a vida. Hoy han abierto su corazón a Cristo Jesús y usted va a empezar a experimentar esos cambios. Va a empezar a identificar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Usted va a empezar a disfrutar de esa vida eterna que Dios tiene para usted. Muy bien, así que estamos llegando ya al final de nuestro programa y quisiera pedirle a mis amigos una ronda final de comentarios. Ricky, Nicky, Rubén, ¿qué les deja este programa en el corazón? Definitivamente vivir con esa expectativa, esa alegría en esta tierra que se ancla solamente en esa esperanza que tenemos eterna, ¿verdad? Y la invitación que tenemos todos a compartirla, no solo a vivirla, a compartirla para disfrutar muchos más de esto que nos va a ayudar en medio del silencio, pero también en esas cumbres donde vamos a poder tener con quién celebrar la vida. Excelente. Y la vida puede ser corta, pero la eternidad, como decís, Rubén, La vida, la cultura popular dice, ¿verdad? Esta vida es corta, disfrútala. Pero la eternidad es larga. Mejor prepárate para ella. Ora persistentemente, no pierdas la esperanza y concéntrate en adorar a Dios en cuanto puedas. Sí, excelente. Y Dios nos manda a buscar primero el reino de Dios para que todo se añada. Así es. Amén. Y quiero decirle que pasar la eternidad con Dios es un regalo que Jesús nos otorga. No es por obras, no es porque yo me porte bien, porque ore suficiente, o sea, una buena persona. No, es tan caro pasar con Dios por la eternidad que
es impagable para nosotros. Es por eso que Jesús vino a dar su vida por nosotros para tender un puente y reconciliarnos con Dios. Es por gracia, no es por obras. Y quiero invitarlo a que usted mantenga esa confianza en Cristo Jesús, sabiendo que esa salvación eterna es por gracia y no por obras. Y estar preparado quiere decir estar abrigado en la gracia de Jesús para cuando ese momento llegue. Así que por hoy vamos a dejar aquí este programa y esta temporada, pero sabiendo que el Señor está con nosotros y podemos tener esa confianza, seguir confiando en Él, seguir orando, seguir esperando su tiempo perfecto para nuestras peticiones y sobre todo para su segunda venida o para que Él nos llame a su presencia. En tanto ese tiempo llega, lo invitamos, vaya con Dios. Este fin de semana no se pierda la oportunidad de ir a la iglesia. Sí. Vaya a buscar al Señor, adórelo, es lo mejor que podemos hacer. Que Dios lo bendiga. ¡No se pierda! Nos vemos el lunes. Vamos al lunes.